Bueno, la leche, la harina, el azúcar, que está un poco escasa, pero no, gracias a Dios, en moto se mueve para todos esos supermercados y consigue. ¿Qué logró conseguir? Un poquito de carne, que la carne está muy cara. En épocas de dificultades, pues las personas utilizan la tecnología para superar las adversidades y por eso en Venezuela el celular se ha convertido en una herramienta necesaria. A través de redes sociales, Twitter, Facebook, los ciudadanos se avisan en dónde hay alimentos e incluso quién puede cambiar o vender dólares. Por el PIN, por mensajes de texto, estamos todo el tiempo pendientes porque el desabastecimiento es bastante. Por cadena de Twitter, por llamadas telefónicas, mensajes de texto. Las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela están apenas en 2.500 millones de dólares, que eso es nada, eso es 15 días de importaciones aproximadamente. Tenemos un serio problema de mercado negro del dólar, está en unos niveles casi 4 veces el valor de la tasa de cambio oficial. Vean ustedes que es el mismo reportero de CNN, lo tienen instalado aquí. Drama, dinero y qué. Sí, drama, dinero y diversión. Es sus 3D. Y segundo, ¿dónde hacen los reportajes? En el este de Caracas. Lubebras. Lubebras en Altamira y hace una combinación de decir que hay desabastecimiento, pero de que hay celulares, entonces como si hay un consumo de tecnología y no hay dinero y hay acaparamiento, en fin, hace una mezcolanza, pero con un propósito bien direccionado de estar generando matrices de opinión. Bien infame. Claro. Infame, muy infame. Ahora van a ver ustedes NTN 24. Vean por dónde vienen los ataques, ¿no? Mientras, escuchen bien, estos son varios, vamos a hablar en términos de guerra, varios operadores, varios batallones. Mientras los medios de comunicación nos están hablando de inflación, de escasez, incluso van a ver ustedes en este reportaje de NTN 24 que hablan, en el nuevo Herald, hablan de las condiciones ya dadas para un 27 y 28 de febrero del 89. Así como lo están oyendo, para que ustedes vean. Pero van en diferentes batallones. En el caso de Capriles, que es el batallón de mantener alerta a sus grupos focos, a sus focos insurrectos, que están esperando nada más la orden para crear violencia, y luego los medios de comunicación atacando en lo económico. Y vamos a dejarnos de pendejadas. Fede Cámaras y compañía de todos los grupos económicos moviéndose para bombardear directo en la base al gobierno revolucionario. Hay que estar muy alerta, compa. Alertas, ¿ok? Rueda. ¡Prepárense! Según el diario Nuevo Herald, un informe preparado en abril por los asesores más cercanos al presidente Nicolás Maduro confirmó al nuevo líder de la Revolución Bolivariana un panorama oscuro para el futuro de la economía venezolana. El estudio indica que medidas inadecuadas que fueron implementadas por el chavismo tienen al país en este momento al borde de un abismo fiscal. El texto recomienda, sin embargo, que se hagan cambios de emergencia, pero siempre dentro de una política que seguiría intensificando la revolución. El informe habría sido redactado cuidadosamente para evitar herir sensibilidades de los líderes de la Revolución Bolivariana. Según el Nuevo Herald de Miami, asesores económicos de Nicolás Maduro reportaron en abril que un colapso económico podría llegar a Venezuela como consecuencia de las políticas del socialismo del siglo XXI. Alertamos sobre una bomba atómica económica que prácticamente ya ha estallado. Debido a las políticas económicas inadecuadas de nuestro equipo económico, se necesita una reformulación de las mismas para un urgente control de daños, por un lado, y un relanzamiento de la economía por el otro. El rotativo revela el estudio en el que se evidenciaría que la falta de sostenibilidad de la revolución iniciada por el difunto Hugo Chávez podría desembocar en un estallido social por el desabastecimiento y la falta de acceso a productos básicos de la canasta familiar. Se huele en el ambiente la posibilidad de un estallido social como efecto posterior de reverberación de las ondas de choque de la bomba atómica económica que ya explotó. El texto prevé una inflación del 33% para este año, si es que el país no entra en una etapa de hiperinflación. La contracción económica podría alcanzar el 4% este año y Venezuela podría entrar en una estanflación, es decir, un periodo donde la economía se estanca, pero la inflación continúa su tendencia alcista.
El nuevo Herald indica que a pesar que la nación petrolera se beneficia de los altos precios del petróleo, con un barril que se ubica cerca de los $100, los autores del informe explican que el gigantesco gasto de la revolución bolivariana ha catapultado el déficit del sector público a un 15% del PIB, poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus programas sociales. Todo esto apunta a una situación fiscal francamente insostenible, en particular para financiar los logros en materia de bienestar social que la revolución bolivariana ha alcanzado. Lamentablemente, esta realidad se ha edificado sobre pies de barro en materia económica. Aunque el reporte advierte al gobierno revolucionario que es un error hacerse el de la vista gorda ante las predicciones, propone una curiosa solución: más revolución. Se plantea traspasar íntegramente la gestión política, económica y social de las misiones, actualmente dirigida por el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, a los consejos comunales y las comunas, un modelo similar al que ya existe en Cuba. Vean ustedes, cuando hablamos de semántica, o de mensajes subliminales, sí, metamensaje. De metamensajes, la utilización de términos como bomba atómica son, y sobre todo llevados con toda la intención por parte de NTN 24, llevadas a nuestras cableras y vistas con regularidad por grupos, estos grupos disociados. Vean ustedes qué tipo de símbolo o de simbología o de mensaje o metamensaje le están metiendo en la cabeza a esa gente. Vean ustedes, están hablando de bomba atómica, hablan de estallido social. Sí, porque los otros términos económicos yo dificulto que lo sepa mucha gente, ¿no? Pero lo que sí sabe la gente es el término bomba atómica y el término de pobreza extrema y el término de la posibilidad de un supuesto 27 y 28 de febrero, que yo les voy a decir algo. El pueblo anda recho y duro. Repetimos, los medios de comunicación privados han venido jugando de una forma bien peligrosa con respecto a nuestro pueblo. Yo espero que de verdad eso no continúe. Porque el pueblo está alerta y el pueblo sabe lo que está pasando. Sabe que estas empresas de alimentos, y muchas de ellas tienen relación directa con transnacionales. Por ejemplo, yo en estos días estaba pensando, ojalá esto se convierta en algo así como en una especie de recomendación. Yo recuerdo que el comandante Chávez estuvo muy pendiente de montar unas fábricas que transformaron iraníes en donde estaba saliendo una harina de maíz precocido del carajo. Muy buena. De hecho, se comprobó que era una harina precocida de mucho más calidad que la harina precocida de la harina pan llena de gorgojo. Yo recuerdo que en una oportunidad hablamos de eso, que era la harina de maíz precocido Venezuela. Yo recuerdo que se hicieron unas modificaciones en esa fábrica que estaban hechas para la molienda de trigo y se modificó de tal manera que se estaba haciendo muy buena harina de maíz precocido. Nosotros, el Estado, cuando hablábamos, yo repito, siempre regreso al tema de Uruguay con respecto a los centros comunales. Yo creo que nosotros tenemos que empoderar al pueblo para empezar a tomar control sobre los alimentos, tomar control sobre la producción de alimentos, duro y parejo, como debe ser, y estudiar esa idea, que la idea es autoabastecernos de tal manera que estas empresas no puedan seguir haciendo el ataque que hacen. Ahora fíjate, el acaparamiento, la escasez y las estrategias de las transnacionales norteamericanas y las empresas criollas, pero ligadas a esas transnacionales norteamericanas,
jugando a la escasez y al desabastecimiento y al incremento exorbitante de los precios, busca crear esa matriz de opinión que ya está manejando medios internacionales como la inflación. A eso juegan, es decir, creo todo el escenario y después viene el juego mediático, es decir, la artillería, como bien lo decía Hitler, ¿no? La artillería para socavar cualquier base y entonces debilitar cualquier accionar del pueblo en pro de la defensa del proceso revolucionario, a través de los medios de comunicación, pero con una estructura económica, y en esta están vinculadas pues los empresarios que buscan el golpe económico. Sí, hay otra cosa. Yo quiero que vean, y lo reduje porque es asqueante cómo trabaja Globovisión cuando se evalúa económico, y cómo a través de una mujer que tiene una cara que yo le pongo, creo que es de todas las moderadoras que tiene Globovisión, de todas las anclas que tiene Globovisión, es la más peligrosa, porque no muestra sentimiento alguno en el momento en que está dando la noticia. Nada, no es remordida, muy técnica, pero da justo en el blanco. En su propósito. En su propósito. Da allí. Mantiene una sonrisita estereotipada, cara de profesional supuestamente equilibrada, pero hace unos informes, compadre, que son perversos. Yo voy a ponerles un resumen de lo que fue ese informe económico de ayer en la tarde. Rueda. Vamos de inmediato a empezar, y es que recordarán ustedes que según la información divulgada este jueves por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, en un año la inflación se ubicó en 29,4%. ¿Qué hacen los consumidores para realizar las compras del mes? Adriana Salazar Salas estuvo en el mercado municipal de Chacao y tiene información. Hola, Adriana. Hola Jessica, buenas tardes, amigos de Noticias Globovisión Economía. Los consumidores que consultamos en horas de la mañana en el mercado municipal de Chacao este viernes advierten que han tenido que reducir las cantidades de productos para poder ajustar su presupuesto a la variación de los precios. También advierten sobre lo que les cuesta conseguir cada vez que van a hacer mercado. Escuchemos sus testimonios. Mira, yo puedo estar gastando semanalmente 1.000 y pico de bolívares, 2.000 bolívares. Solamente en vegetales, pan, jamón, salsa, charcutería. ¿Y cuando hace el mercado en general de alimentos, cuánto invierte? Wow, cualquier cantidad de dinero, amiga. De verdad que yo creo que ahora el mercado hay que hacerlo por parte, sin duda alguna. Porque, bueno, uno va al supermercado y todo está sumamente costoso. Entonces, bueno, ya no es como antes que tú ibas y hacías todas las compras para el mes. Ahora, bueno, hay que administrarse, ir comprando, hacer una compra grande y, bueno, ir reponiendo. Yo realmente lo que hago es reponer. La verdad es que es incalculable porque todos los días aumenta. O sea, hoy consigo una cosa a 20 y la semana que viene a 40. A propósito de estos testimonios, el economista José Guerra advierte que la capacidad de compra de los venezolanos se ha reducido aproximadamente 21%. Estima que al cierre de este año la inflación podría estar en 30%. Escuchemos. Bueno, con 2 salarios mínimos, eso es aproximadamente 4.100 bolívares aproximadamente. Bueno, ya esa persona perdió 21% con esta devaluación prácticamente en el año. Entonces es un deterioro muy pronunciado del poder adquisitivo, justamente porque la inflación es eso, es una merma del poder adquisitivo. Pero esa cuenta puede ser aún mayor, o sea, esa pérdida del poder adquisitivo puede ser todavía mayor si tomamos en cuenta que los alimentos, que es donde está concentrado el gasto de la familia más pobre, subió 37%. Entonces, ¿quién paga la inflación? Todo el mundo. Pero ¿quién la paga con mayor énfasis? Los pobres de Venezuela, porque los pobres de Venezuela dedican casi 50% de su ingreso a la compra de alimentos. Aquí estamos hablando de destrucción de capacidades productivas, que antes exportábamos arroz, ahora importábamos arroz. Antes producíamos maíz suficiente, ahora importamos maíz. Sí. Gracias, Adriana. Y bueno, recordar que específicamente en el mes de abril la inflación en Venezuela se ubicó en 4,3%. También decirles que la agrupación de alimentos y bebidas no alcohólicas en abril registró una variación de 6,4%. Pero en el último año, entre abril del año pasado y abril de este año, 37% fue la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Información en nuestra página web. Aniquesos exige al gobierno ajuste de los precios.
Es una nota de prensa que ha publicado esta asociación la tarde de hoy y según estos datos que publicó este jueves el Banco Central de Venezuela, también el Instituto Nacional de Estadística, el indicador de escasez en el mes de abril de este año se situó en 21,3%. Este contacto lo hacemos desde el mercado Santa Rosalía en Maracaibo. Aquí hemos conversado con los consumidores con respecto a la situación de abastecimiento de productos. Ellos aseguran que productos como la harina, azúcar, arroz y aceite han sido los más difíciles para conseguir, no solo en este mercado popular, sino en otros establecimientos comerciales. También en la zona norte del estado Anzoátegui los habitantes nos comentan cómo es su día a día para conseguir los principales productos de la canasta básica alimentaria. En Carabobo los habitantes también reportan fallas en el abastecimiento, incluso denuncian que deben soportar hasta 3 o 4 horas para lograr abastecerse de productos de primera necesidad. El contacto lo hacemos desde el estado Lara. Desde hace algunos días hemos observado en algunos establecimientos comerciales de la entidad cómo se forman largas colas para adquirir productos de la cesta básica, como por ejemplo la harina precocida. Agradecemos a Odirice Alvarado y al equipo de corresponsales de Globovisión. Importante mencionar cómo atacando a este problema de lo que es el acaparamiento. Aquí vemos, por ejemplo, titular del día de hoy, de Maracaibo. Cayeron los primeros 13 bachaqueros, 150 toneladas de alimentos que se estaban llevando para la hermana nación. Y obviamente, ¿quién está encabezando todo esto por allá? Mira, aquí está el hombre, nuestro comandante Arias Cárdenas también, haciendo el trabajo en las calles. Mira, encabezó la supervisión. Hay que ubicar quiénes están especulando, hay que ubicar quiénes están escondiendo los alimentos. Pero yo creo que esto tiene que ir más allá, tiene que ser penalizado, no se puede jugar con la comida. Tiene que ser penalizado. Tiene que convertirse en un delito, les voy a explicar por qué. Porque jugar con el hambre y jugar con la posibilidad de un evento de conmoción es criminal. Es criminal. Estos señores están en sus quintas, están en sus mansiones, tranquilos, mientras el pueblo está en la calle buscando lo que ellos tienen acaparado. Esto se convierte en un acto criminal. Claro, porque el desabastecimiento de alimentos básicos lo genera es la empresa privada. Y allí debe enfocarse el gobierno nacional hacia las empresas privadas, porque la escasez y el desabastecimiento forman parte del golpe económico bien orquestado por transnacionales, por transnacionales y específicamente por empresarios criollos para generar un golpe económico, para, repetimos, crear la matriz de opinión, esa que está utilizando Globovisión a dar una serie de cifras y decir que la deflación va a llegar al 30%, que cerró en 6, tantos %, es decir, jugando siempre a la matriz de opinión de desabastecimiento, de escasez, de preocupación y jugando con el hambre del pueblo, cosa que no debe hacerse porque esto puede generar severas consecuencias inclusive al sector empresarial privado. Sí, señor. Vamos ahora con este noticiero de economía, pero ustedes lo que hicieron en Globovisión. Y ella, repito, ella es una mujer ducha en la materia. Ella fue la misma que entrevistó, ¿te acuerdas? A la gente de Cavidea, creo que fue, la gente de los supermercados. Y el tipo le iba haciendo y ella pero muy fría, iba haciendo las preguntas. Y el de Cavidea le decía, no, nosotros lo que pasa es que vendimos más de lo normal. Incluso este grupo que representa a los supermercados llegó a decir que había que recomendarle a la gente comprar lo necesario, porque ellos vivían con su inventario al día, ¿verdad? Bueno, ella mantiene una posición, es más, de hecho, ella fue la que entrevistó, no sé si te acuerdas tú, al juez que se escapó, estuvo en Costa Rica, a Ponte a Ponte. Ajá. Eladio. A Eladio, a Ponte a Ponte. Ella fue la que hizo la entrevista. Trató de teñirla de imparcialidad. Y eso de imparcialidad no tuvo. Ahora, el incremento de la inflación también tiene que ver con el incremento de la demanda. Claro. Y en ese incremento de la demanda, bueno, severamente repetimos, los medios de comunicación
privados, generar nerviosismo, y ese nerviosismo lo aprovecharon estos acaparadores, estos que desabastecen el mercado interno. Claro. Tenemos ahora CNN Petrocaribe, para que ustedes vean cómo ven. Escuchen bien, vean. Esta es una entrevista que le hacen el Serbia, el de Súbete a mi nave. ¿Qué pasó? No, estaba viendo, mira esta. Sí, sí. Ya la tropa activada. Mira la tropa Big Man, ¿ves? La caricatura de Big Man, está muy buena. Excelente. A la basura, la Comisión Interamericana Sí, señor. de Derechos Humanos. Está muy buena. Ahora, van a ver ustedes una entrevista que le hacen a Toro Hardy. Vean ustedes cuál es la percepción de ellos de lo que es Petrocaribe. Rueda. Prepárense. La mira de hoy la ponemos en Petrocaribe y su negocio para Venezuela. Hace unos días finalizó la 7ª cumbre de Petrocaribe en Caracas, en ese país, y de hecho hay que preguntarnos qué es Petrocaribe. En principio, es un acuerdo de cooperación energética suscrito por 18 países de Centroamérica y el Caribe. Dentro de la cooperación está el suministro de petróleo y de productos derivados por parte de PDVSA. A cambio, los países receptores de petróleo envían materias primas a Venezuela. También la creación de empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela para el desarrollo de infraestructura de refinación, almacenamiento y despacho de combustible. Dos ejemplos. Nicaragua pagó con 496.389 toneladas métricas de alimentos a cambio de 11,8 millones de barriles de petróleo en el 2012, según el Nuevo Diario Nicaragüense, citando el informe de gestión de petróleos de Venezuela. República Dominicana, otro ejemplo, recibe 2 millones de dólares mensuales de petróleo a cambio de la promesa de 10.000 toneladas de habichuelas negras. Además, el Estado venezolano posee, a través de la compañía Petróleos de Venezuela, 49% de la refinería dominicana de petróleo. Ok, ya tenemos ese contexto. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos que ustedes también participen en nuestra discusión. Facebook. La pregunta es bien simple. Dice, ¿para quién es buen negocio la estrategia petrolera de Venezuela? Ejemplo, el caso de Petrocaribe. ¿Solo para el gobierno venezolano? ¿Para todos los venezolanos? ¿Para los países centroamericanos? ¿O para Venezuela y Centroamérica en su conjunto? Te invitamos a que participes y opines. Vamos a leer tus comentarios. Pero si prefieres, envíanos tu mensaje a través de nuestras cuentas de Twitter, @Jefrías y @XavierServiá CNN. Bueno, para ahondar más en el tema, nos acompaña desde Caracas el economista Toro Hardy. Toro, es un placer tenerte en el programa. Hay varias cosas que hay que poner en perspectiva. En el área, en el 2012, Petrocaribe recibió cerca de 108.000 barriles de petróleo por día, lo que estaríamos hablando que cubren cerca del 40% de la necesidad de energía en la región. El financiamiento es 1%, para que tengan una idea, es 1% que se cobra, es un periodo de entre 15 a 23 años, la cantidad va a variar dependiendo del precio del petróleo. Abajo el precio del petróleo, menos cantidad de financiamiento le da el gobierno de Venezuela y viceversa. Si sube el precio del petróleo, mayor la cantidad de financiamiento que le hace el gobierno venezolano. Cuando yo veo todo esto, Toro Hardy, yo digo, en un principio es noble. Un país rico, con petróleo, quiere ayudar a países que tienen problemas que importan básicamente energía. ¿Por qué no ayudarlos con un financiamiento accesible a unas economías débiles para que puedan desarrollarse y a largo plazo salir y ser una economía fuerte? ¿Qué crítica tú le ves a esto? Bueno, pues mira, la principal crítica es que cuando Venezuela estaba bollante, cuando tenía los precios y los ingresos petroleros más altos de la historia, era un lujo que nos podíamos permitir. Pero en este momento Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Este año probablemente, en los primeros 4 meses del año llegó a más de 4%. O sea, vamos a tener una inflación, del 12%, vamos a tener una inflación superior al 37% este año. Al mismo tiempo tenemos uno de los déficits fiscales más altos del mundo. Para ponerlo en perspectiva, todo lo que está ocurriendo en España es el resultado de un déficit fiscal del 7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Bueno, en Venezuela este año tenemos un déficit fiscal del 17% del Producto Interno Bruto.
Tenemos una situación realmente comprometida y difícil. Y mientras todo esto ocurre, pues el gobierno, con una generosidad inaudita, está dispuesto a ofrecer petróleo, y le digo las condiciones. La mitad del precio, tal como usted dijo, es pagadera a 25 años, con 2 años de gracia y 1% de interés. Y la otra mitad del precio, de la factura, perdón, es pagadera con alimentos que yo envío. ¿Qué está ocurriendo con eso? La primera mitad, la que es pagadera de la factura, la que es pagadera 25 años, con 2 años de gracia, tiene un valor presente neto de 0. Es decir, si nosotros intentásemos descontar o vender esa parte de la factura bajo esas condiciones en el mercado, nadie nos daría nada por ella. Vale más el papel en que está impreso esa deuda que la deuda misma. La otra mitad de la factura es todavía peor, porque nos envían alimentos, pero resulta que esos alimentos los envían en condiciones tales, comprados por el gobierno, que los productores venezolanos ya no pueden producir. Por ejemplo, nosotros fuimos siempre, desde la época de la colonia, un gran exportador de carne. Hoy en día, el café en Venezuela, la carne está pasando por grandes problemas. De manera que esto no tiene sentido para Venezuela. Es un sacrificio gigantesco que el país no se puede permitir. Porque además el gobierno lo usa para comprar votos. Toro, te saluda Gabriela Frías. Un encarecido favor, es un poquito más breves porque tenemos muy poco tiempo y la oportunidad de hablar contigo es muy importante. Una de las preguntas para mí es, ¿qué estás diciendo entonces? ¿Que Petrocaribe no debe existir? ¿Que se puede matizar este acuerdo y los términos de la negociación que ha tenido Venezuela con los países hoy beneficiarios? ¿Qué estás diciendo en particular sobre el proyecto Petrocaribe? ¿Que no debe existir? No, yo lo que estoy diciendo es que Venezuela no se puede permitir el lujo de vender bajo esas condiciones. Las reservas internacionales están cayendo aceleradamente. No podemos nosotros entregar con esa generosidad ese petróleo cuando la economía venezolana está atravesando por una gravísima crisis. Y el fondo político de todo esto es que lo que el gobierno quiere es comprar conciencia en algunos de estos países de Petrocaribe para que no vayan a votar en contra de él en la OEA. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, Toro, cuando yo veo el caso de China, entiendo que la deuda asciende a 32.000 millones de dólares y se habla que Venezuela está enviando para pagar esa deuda, la paga con barriles de petróleo, cerca de 430.000 barriles de petróleo. Entonces yo me pregunto, ¿China cuánto le cobra? O sea, porque una de las cosas que queríamos entender, bueno, ¿cuánto China le cobra a Venezuela y cuánto Venezuela le cobra a la región, a Petrocaribe, para ver si es tan noble el negocio que hace China con Venezuela, o China está viendo más una cuestión de que, oye, somos socios en las cuestiones políticas, pero esto es negocio y tú me tienes que pagar tanto, o es la misma nobleza aplica el gobierno chino a Venezuela como Venezuela se lo aplica a los países de la región? Bueno, mira, lo que está ocurriendo es que Venezuela se ha comprometido a entregarle 430.000 barriles diarios durante 10 años a China para poder pagar la deuda que el gobierno chino le hizo a Venezuela, particularmente en estos años anteriores a las elecciones. Pero PDVSA no puede hacer eso. PDVSA en este momento tiene una deuda que ya no puede mantener. La deuda de PDVSA, solamente la financiera, superó los 40.000 millones de dólares. De CNN lo tienen instalado aquí. Drama, dinero y qué. Sí, drama, dinero y diversión. Es sus 3D. Y segundo, ¿dónde hacen los reportajes? En el este de Caracas. Lubebras. Lubebras en Altamira, y hace una combinación de decir que hay desabastecimiento, pero de que hay celulares, entonces como si hay un consumo de tecnología y ahí no hay dinero y hay acaparamiento, en fin, hace una mezcolanza, pero con un propósito bien direccionado de estar generando matrices de opinión. Bien infame. Claro. Infame, muy infame. Ahora, batallones, en el caso de Capriles, que es el batallón de mantener alerta a sus grupos focos, a sus focos insurrectos, que están esperando nada más la orden para crear violencia, y luego los medios de comunicación atacando en lo económico, y vamos a dejarnos de pendejadas. Fede Cámaras y compañía de todos los grupos económicos moviéndose para bombardear directo en la base al gobierno revolucionario. Hay que estar muy alerta, compa. Alertas. ¿Ok? Rueda. Prepárense. Estamos todo el tiempo pendientes porque el desabastecimiento es bastante. Por cadena de Twitter,
por llamadas telefónicas, mensajes de texto. Las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela están apenas en 2.500 millones de dólares, que eso es nada, eso es 15 días de importaciones aproximadamente. Tenemos un serio problema de mercado negro del dólar, está en unos niveles casi 4 veces el valor de la tasa de cambio oficial. Vean ustedes que es el mismo reportero. Ahora van a ver ustedes NTN 24. Vean por dónde vienen los ataques, ¿no? Mientras, escuchen bien, estos son varios, vamos a hablar en términos de guerra, varios operadores, varios batallones. Mientras los medios de comunicación nos están hablando de inflación, de escasez, incluso van a ver ustedes en este reportaje de NTN 24 que hablan en el nuevo Herald, hablan de las condiciones ya dadas para un 27 y 28 de febrero del 89. Así como lo están oyendo, para que ustedes vean. Pero van en diferentes... Bueno, la leche, la harina, el azúcar, que está un poco escasa, pero no, gracias a Dios, en moto se mueve para todos esos supermercados y consigue. ¿Qué logró conseguir? Un poquito de carne, que la carne está muy cara. En épocas de dificultades, pues las personas utilizan la tecnología para superar las adversidades y por eso en Venezuela el celular se ha convertido en una herramienta necesaria. A través de redes sociales, Twitter, Facebook, los ciudadanos se avisan en dónde hay alimentos e incluso quién puede cambiar o vender dólares. Por el PIN, por mensaje de texto.